Hola mis queridos, mi nombre es Ilma Reyes, tengo 68 años y hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa pero también más liberadora de mi vida. Una historia donde durante 30 años mi esposo destruyó mi autoestima pedacito a pedacito, hasta que un día, a los 65 años, decidí que ya no más. Pero antes de empezar, quiero pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal y comenten de qué estado nos están viendo, porque me encanta saber que hay gente de todo México escuchando estas historias que nos ayudan a darnos cuenta de que nunca, pero nunca, es tarde para renacer. Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito calentito porque esta historia va a estar larga, pero créanme que vale la pena escucharla hasta el final. Tómense su tiempo porque lo que les voy a contar hoy tal vez les ayude a ver su propia vida de otra manera o a entender a alguna mujer que conocen que está pasando por algo parecido. Mi historia comienza en un pueblito llamado San Miguel de los Remedios, aquí en Hidalgo, donde nací hace 68 años. Es un lugar pequeñito, de esos donde todos se conocen, donde las noticias vuelan más rápido que los zopilotes y donde las tradiciones pesan más que los cambios. Ahí fue donde conocí a quien sería mi esposo durante más de 4 décadas. Ahí fue donde me casé llena de ilusiones. Y ahí mismo fue donde poco a poco me fui perdiendo a mí misma sin darme cuenta. Cuando pienso en todo lo que viví, en todo lo que aguanté, en todo lo que permití, a veces no puedo creer que esa fuera yo. Pero también cuando veo en lo que me he convertido ahora, a los 68 años, libre, plena, dueña de mi propia vida, tampoco puedo creer que sea la misma persona. Por eso quiero contarles esta historia, porque quiero que sepan que el renacimiento existe, que la libertad existe, y que nunca, jamás es tarde para reclamar lo que siempre fue nuestro, nuestra dignidad. Imagínense nomás, 30 años. 30 años es más tiempo del que muchos de ustedes tienen de vida. 30 años son más de la mitad de mi existencia. 30 años aguantando que me dijeran que no servía para nada, que era una inútil, que sin él no era nadie. Y lo más triste de todo es que durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, yo le creí. Pero hoy, mis queridos, estoy aquí para decirles que esas palabras eran mentira, que yo siempre fui alguien, que siempre valí y que ustedes también valen, sin importar lo que alguien más les haya dicho. Ahora viene la parte donde les voy a contar desde el principio cómo empezó todo esto, porque las cosas no pasan de la noche a la mañana. El maltrato psicológico es como la diabetes, va avanzando sin que te des cuenta, hasta que ya tienes el cuerpo enfermo, y cuando te quieres dar cuenta, ya estás tan acostumbrada a vivir con dolor que crees que eso es normal. Yo nací en 1956. En plena época de don Adolfo Ruiz Cortines como presidente. Mi familia era trabajadora, gente humilde pero honrada. Mi papá, don Esteban Reyes, trabajaba en el campo cultivando maíz y frijol, y mi mamá, doña Carmen, se dedicaba a la casa y a cuidarnos a los 5 hermanos que éramos. Vivíamos en una casita de adobe con techo de lámina, con piso de tierra apisonada que mi mamá barría religiosamente todas las mañanas. En San Miguel de los Remedios, la vida era tranquila pero dura. Las mujeres nos levantábamos antes que saliera el sol para moler el maíz en el metate, hacer las tortillas en el comal de barro y tener listo el desayuno para cuando los hombres se fueran al campo. No había luz eléctrica. El agua la traíamos del pozo comunitario cargando cántaros de barro sobre la cabeza, y para ir al pueblo más cercano teníamos que caminar 3 horas o esperar la camioneta que pasaba los martes y viernes. Mi infancia transcurrió entre las obligaciones de la casa y la escuela primaria del pueblo, donde la maestra Refugio nos enseñaba a leer, escribir y hacer cuentas básicas. Era una mujer mayor, muy estricta, que nos pegaba en las manos con una regla de madera cuando nos portábamos mal o no sabíamos la lección. Pero también era la única persona en el pueblo que nos decía a las niñas que estudiar era importante, que teníamos que aprender para no depender de nadie. Recuerdo que cuando tenía como 8 años, la maestra Refugio me dijo: «Ilma, tú eres muy lista, tienes que seguir estudiando».
Pero mi papá nomás se rió cuando le conté y me contestó: «Las mujeres, ¿para qué van a estudiar si al rato se van a casar y van a estar en la cocina?». Esas palabras se me quedaron grabadas, y ahora que lo pienso, fueron las primeras que me hicieron creer que mi valor como mujer estaba únicamente en casarme y servir a un hombre. En 1970, cuando cumplí 14 años, llegó a nuestro pueblo una familia nueva. El señor Macedonio Herrera había comprado unas tierras y se mudó desde Pachuca con su esposa y sus 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. El hijo se llamaba Aurelio. Tenía 18 años, era alto, moreno, de brazos fuertes por el trabajo del campo, y todas las muchachas del pueblo lo volteaban a ver cuando pasaba por la calle principal. Aurelio Herrera tenía una manera de hablar muy bonita. Usaba palabras que nosotros no conocíamos porque había estudiado hasta la secundaria en Pachuca. Sabía leer muy bien, conocía de números, y hasta sabía tocar la guitarra. Para una muchacha de pueblo como yo, que apenas había salido de San Miguel de los Remedios para ir a la cabecera municipal, Aurelio me parecía lo más sofisticado que había visto en mi vida. La primera vez que me habló fue en la fiesta del Santo Patrón, en septiembre de 1970. Yo estaba ayudando a mi mamá a servir mole en la kermes de la iglesia, cuando él se acercó a comprar un plato. Me dijo: «Tú debes ser Ilma Reyes, la hija de don Esteban. He oído que eres la muchacha más bonita y más trabajadora del pueblo». Yo me puse roja como jitomate y casi se me cae la olla del mole de los nervios. Después de eso, Aurelio empezó a buscarme. Llegaba a la casa en las tardes para platicar con mi papá de las cosechas y del ganado, pero yo sabía que venía por mí. Me regalaba flores que cortaba del campo, me prestaba libros que había traído de Pachuca y me contaba historias de la ciudad que a mí me parecían de otro mundo. Mi mamá estaba encantada porque Aurelio venía de una familia con dinero, tenía tierras propias y además era educado. «Ese muchacho te va a dar una buena vida, Ilma», me decía. «No vas a tener que sufrir como yo, que me casé con un hombre sin tierras y hemos pasado trabajo toda la vida». Mi papá también estaba contento porque veía en Aurelio un buen partido para mí, alguien que me iba a mantener bien y que le iba a dar nietos fuertes para trabajar. Durante el noviazgo, que duró 2 años, Aurelio era el hombre perfecto. Me trataba como si fuera una reina. Me decía que era la mujer más hermosa que había visto, que se consideraba muy afortunado de que yo hubiera aceptado ser su novia. Los domingos después de misa, me llevaba a caminar por la orilla del río que pasa cerca del pueblo, siempre con el debido respeto y bajo la vigilancia de mi hermano menor, que nos acompañaba como chaperón. Me hablaba de los planes que tenía para nosotros: construir una casa más grande que la de sus papás, comprar más tierras, tener muchos hijos y modernizar las técnicas de cultivo que había aprendido en Pachuca. Yo lo escuchaba embelesada, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo, porque un hombre tan inteligente y próspero me hubiera elegido a mí entre todas las muchachas del pueblo. Pero ahora, viendo hacia atrás con los ojos de una mujer de 68 años que ya conoce la vida, me doy cuenta de que había señales que yo no supe ver. O mejor dicho, señales que no quise ver porque estaba tan emocionada con la idea del matrimonio que no presté atención a los detalles que hubieran debido alarmarme. Por ejemplo, Aurelio tenía maneras muy específicas de hacer las cosas. Si íbamos a caminar, tenía que ser por la ruta que él decidía. Si me regalaba un libro, tenía que ser uno que él consideraba apropiado para mujeres. Si platicábamos, tenía que ser de los temas que a él le interesaban. Al principio yo pensaba que eso era porque él sabía más del mundo que yo, que era natural que él tomara las decisiones porque era más educado. También recuerdo que no le gustaba que yo hablara mucho con otras personas cuando estábamos juntos. Si alguien nos encontraba en la calle y se ponía a platicar conmigo, Aurelio se ponía incómodo y encontraba maneras de terminar la conversación. Me decía que era porque quería tenerme solo para él, que era muy celoso porque me amaba demasiado. A mí eso me parecía romántico, como en las historias de amor que me contaba mi hermana mayor. En diciembre de 1972, cuando yo tenía 16 años y él 20, Aurelio le pidió oficialmente mi mano a mi papá. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer porque
Fue una de las más importantes de mi vida. Aurelio llegó vestido con su mejor ropa, un traje café que se había mandado hacer en Pachuca, especialmente para la ocasión, y traía un ramo de rosas que había conseguido quién sabe dónde porque en el pueblo no se conseguían esas flores. Se sentó con mi papá en la sala de la casa, esa sala que nomás usábamos para las visitas importantes, y le dijo: «Don Esteban, vengo a pedirle la mano de su hija Ilma porque quiero casarme con ella y hacerla muy feliz». Mi papá, que ya sabía para qué venía, le contestó: «Aurelio, tú sabes que eres un muchacho de respeto y que en esta casa te apreciamos mucho. Ilma ya está en edad de casarse y no hay mejor hombre para ella que tú». Yo estaba en la cocina con mi mamá, oficialmente preparando café para los señores, pero en realidad tratando de escuchar todo lo que decían. Cuando mi papá me gritó: «Ilma, ven acá», supe que ya era oficial. Me acerqué temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, y Aurelio me tomó de la mano frente a mi papá. «Ilma», me dijo mirándome a los ojos, «¿quieres casarte conmigo y ser mi esposa para toda la vida?». Yo apenas pude susurrar «sí», porque tenía un nudo en la garganta de la emoción. Mi mamá se puso a llorar de felicidad. Mi papá le dio un abrazo a Aurelio, y ahí mismo decidieron que la boda sería en junio de 1973, después de las lluvias y antes de que empezaran las cosechas fuertes. Los siguientes 6 meses fueron como un sueño. Toda la familia se dedicó a preparar mi ajuar. Mi mamá me enseñó recetas de cocina que no conocía. Las señoras del pueblo me dieron consejos de cómo ser una buena esposa, y Aurelio venía todas las tardes a visitarme para platicar de nuestros planes de matrimonio. El 23 de junio de 1973, me casé con Aurelio Herrera en la iglesia de San Miguel de los Remedios. Fue una boda bonita para los estándares del pueblo. Vinieron familias de las rancherías cercanas, hubo misa cantada con el coro de señoras que dirigía doña Esperanza, y después una fiesta en el patio de la casa de mis papás, con mariachi de Pachuca, que pagó la familia de Aurelio. Yo me veía preciosa con mi vestido blanco que mi mamá y mis tías habían cosido durante meses, con encajes que habían comprado hasta Tulancingo y perlas que eran de mi abuela paterna. Aurelio estaba guapísimo con su traje negro y su corbata roja, el pelo bien peinado con brillantina y unos zapatos de charol que se había comprado especialmente para la boda. Durante la fiesta yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Todas las señoras me decían lo afortunada que era de haberme casado con un hombre tan trabajador y de buena familia. Todas las muchachas solteras me veían con envidia sana, y los hombres le daban palmadas en la espalda a Aurelio, felicitándolo por haberse conseguido una esposa tan bonita y tan bien educada. Bailamos el vals, brindamos con tepache que había preparado mi mamá, cortamos el pastel que habían encargado a la panadería de la cabecera municipal, y cuando ya era muy noche nos fuimos a nuestra nueva casa. Aurelio había construido una casita a 3 cuadras de la casa de sus papás, pequeña pero bonita, con 2 recámaras, sala, cocina y hasta un baño interior que era todo un lujo en el pueblo. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos. Yo me levantaba temprano para hacerle el desayuno a Aurelio antes de que se fuera al campo. Mantenía la casa limpia y ordenada, y en las tardes cuando él regresaba, ya tenía lista la comida y agua tibia para que se bañara. Me gustaba cuidarlo. Me hacía sentir útil e importante. Aurelio era cariñoso conmigo. Me compraba telas bonitas cuando iba a Pachuca para que me hiciera vestidos nuevos, y en las noches me contaba cómo le había ido en el trabajo. También empezó a enseñarme cosas que él sabía, a escribir mejor, a hacer cuentas más complicadas, a conocer sobre diferentes tipos de plantas y animales. Yo me sentía muy privilegiada de tener un esposo tan inteligente, pero fue durante esos primeros meses cuando empezaron a aparecer las primeras señales de lo que vendría después, aunque en ese momento yo no las reconocí como señales de peligro. Pensé que eran nomás ajustes normales de 2 personas que están aprendiendo a vivir juntas. Por ejemplo, a Aurelio no le gustaba que yo visitara mucho a mi familia. Al principio me dijo que era porque quería que nos acostumbráramos a ser una familia nosotros 2 solos, que era importante que aprendiéramos a depender el uno del otro. Me parecía razonable,
hasta romántico. Pero poco a poco, las visitas a la casa de mis papás se fueron haciendo menos frecuentes. Y cuando yo proponía ir, Aurelio siempre encontraba una razón para que mejor no. Que había mucho trabajo, que mis hermanos hacían mucho ruido, que mi mamá me llenaba la cabeza de ideas raras. También empezó a opinar sobre mi ropa. Me decía que ciertos vestidos me hacían ver muy llamativa, que era mejor que me vistiera de manera más modesta porque yo era una mujer casada y tenía que dar buen ejemplo. Cuando yo me ponía algo que a él no le gustaba, no me decía que no me lo pusiera directamente, pero hacía comentarios como: «Ay, Ilma, ese vestido te hace ver muy, no sé, como muy joven. ¿No crees que ya estás para vestirte más seria?» En septiembre de 1973, 3 meses después de casados, tuvimos nuestra primera pelea fuerte. Yo había quedado de ir con mi hermana Esperanza a Pachuca para comprar hilos de bordar, porque me había metido a un grupo de señoras que se juntaban los jueves a hacer manteles y servilletas para vender. Era una manera de tener un dinerito propio, y además me gustaba platicar con las otras mujeres. Cuando le dije a Aurelio que iba a ir a Pachuca, se molestó muchísimo. Me dijo que para qué necesitaba yo ir hasta allá, si en la cabecera municipal también vendían hilos, que para qué quería gastar en el pasaje del camión, que él trabajaba muy duro para darme dinero, y yo lo andaba desperdiciando en tonterías. Además, me dijo, ¿para qué necesitas tú estar borbando con las señoras? ¿No tienes suficiente trabajo aquí en la casa? ¿No soy suficiente compañía para ti que necesitas andar de chismosa con las vecinas? Esa fue la primera vez que Aurelio me levantó la voz, y la primera vez que me hizo sentir como si estuviera haciendo algo malo, por querer hacer una actividad que me gustaba. Yo traté de explicarle que no era por chismear, que era porque me gustaba aprender cosas nuevas, y porque el dinerito extra nos podía servir, pero él me dijo que una mujer casada no necesita dinero propio, porque para eso tiene esposo. Una mujer que sale mucho de su casa, me dijo, da que hablar. Y yo no quiero que la gente hable mal de mi esposa. ¿Tú quieres que digan que Aurelio Herrera no puede mantener a su mujer y por eso ella anda buscando dinero afuera? Al final no fui a Pachuca ese día, y poco a poco dejé de ir a bordar con las señoras los jueves. Aurelio me dijo que me compraría los hilos que necesitara, pero nunca lo hizo. Y cuando yo se lo recordaba me decía que se le había olvidado, que la próxima vez que fuera a Pachuca me los traería. En noviembre de 1973 me embaracé de mi primer hijo. Cuando le dije a Aurelio, se puso muy contento y me abrazó fuerte. «Ahora sí vas a estar ocupada con algo importante», me dijo. «Ahora sí no vas a tener tiempo de estar pensando en salir de la casa». El embarazo fue difícil. Tenía náuseas muy fuertes. Me dolía mucho la espalda y me daba mucho sueño. Aurelio al principio fue comprensivo, me dejaba descansar más y hasta me ayudaba con algunos quehaceres de la casa. Pero conforme fueron pasando los meses, empezó a impacientarse. «Todas las mujeres se embarazan», me decía cuando yo me quejaba de algún dolor. «No eres la primera ni vas a ser la última. Mi mamá tuvo 3 hijos y nunca se la pasó quejándose como tú». O me decía, «Parece que te gusta hacerte la enferma para no hacer el quehacer. El embarazo no es una enfermedad, Ilma». En julio de 1974 nació mi hijo Esteban, que le pusimos así por mi papá. Fue un parto muy difícil porque el niño venía de nalgas, pero gracias a Dios, todo salió bien y nació sanito. Aurelio estaba muy orgulloso de tener un hijo varón, y durante las primeras semanas después del parto, fue muy atento conmigo y con el bebé. Pero cuando pasó la cuarentena y yo ya me había recuperado del parto, Aurelio empezó a cambiar otra vez. El bebé lloraba mucho en las noches y él se molestaba porque no podía dormir bien. Me decía que por qué no sabía calmarlo, que las buenas madres saben hacer que sus hijos no lloren tanto, que seguramente estaba haciendo algo mal. Mi mamá me contó que cuando yo era bebé nunca lloraba. Me decía, ella sí sabía cómo cuidar niños. Tú parece que no tienes instinto maternal, por eso el niño está siempre inquieto. Esos comentarios me dolían muchísimo porque yo estaba haciendo todo lo que podía por cuidar bien a mi bebé. Lo alimentaba cada vez que tenía hambre
Le cambiaba el pañal en cuanto se ensuciaba, lo cargaba y lo mecía cuando lloraba. Pero, como todos los bebés, a veces lloraba sin ninguna razón aparente. Cuando el niño tenía 6 meses, empecé a sentirme muy triste sin ninguna razón. Lloraba seguido. Me sentía cansada todo el tiempo. Y había días en que no tenía ganas de hacer nada. Ahora sé que probablemente era depresión posparto, pero en esa época nadie sabía de esas cosas en el pueblo. Aurelio interpretó mi tristeza como flojera. «¿Qué tienes que estar triste?», me decía. «Tienes una casa bonita, un esposo que te mantiene, un hijo sano. Hay mujeres que darían todo por tener lo que tú tienes. Y tú ahí haciendo caras largas como si fueras la mujer más desgraciada del mundo». Cuando yo trataba de explicarle que no sabía por qué me sentía así, que no era que no estuviera agradecida, él se enojaba más. «Eso es puro invento tuyo», me decía. «Puras ideas que te metes en la cabeza. Si te mantuvieras más ocupada no tendrías tiempo de estar pensando tonterías». Fue por esa época cuando Aurelio empezó a criticar más abiertamente las cosas que yo hacía. Si la comida estaba un poquito salada, me decía: «¿No sabes ni salar la comida? ¿Qué te enseñó tu mamá?». Si la casa no estaba perfectamente ordenada, me decía: «Parece que vives sola, no como una mujer casada que tiene que dar buen ejemplo». Si el niño se ensuciaba la ropa mientras jugaba, me decía: «¿No puedes ni cuidar que el niño ande limpio? ¿Qué va a pensar la gente de nosotros?». Si yo estaba cansada por las noches y no tenía ganas de platicar, me decía: «Eres muy aburrida, Ilma. Antes de casarnos eras más alegre, más interesante». Poco a poco, sin darme cuenta, yo empecé a creer que Aurelio tenía razón. Empecé a pensar que efectivamente no era muy buena cocinando, que efectivamente no sabía cuidar bien la casa, que efectivamente no era una madre muy hábil, que efectivamente era aburrida y no muy inteligente. En 1976 nació mi segunda hija, Esperanza, y en 1978 mi tercero hijo, Aurelio Jr. Con cada embarazo y cada niño nuevo, las críticas de Aurelio se fueron intensificando. Me decía que cómo era posible que con tanta experiencia todavía no aprendiera a ser una buena madre, que parecía que cada hijo que tenía me hacía más tonta en lugar de más sabia. Cuando los niños se portaban mal, era culpa mía porque no sabía educarlos. Cuando se enfermaban, era culpa mía porque no los cuidaba bien. Cuando lloraban, era culpa mía porque no sabía entenderlos. Cuando se caían o se lastimaban jugando, era culpa mía porque no los vigilaba como debía. «Mira a los hijos de mi hermana», me decía. «Siempre están limpios, siempre se portan bien, nunca están enfermos. ¿Por qué crees que es? Porque mi hermana sí sabe ser madre. Tú parece que nomás sirves para tenerlos, pero no para criarlos». Para 1980, cuando llevábamos 7 años de casados, yo ya estaba completamente convencida de que Aurelio tenía razón en todo lo que me decía. Me veía al espejo y veía a una mujer que no sabía hacer bien las cosas, que no era muy inteligente, que no tenía talentos especiales, que tenía suerte de tener un esposo que la aguantara a pesar de todos sus defectos. Aurelio nunca me pegó, nunca me gritó de manera escandalosa, nunca me prohibió cosas de manera directa. Su manera de destruir mi autoestima era mucho más sutil. Un comentario aquí, una crítica allá, una comparación acá, una sugerencia más allá. Como gotas de agua que van horadando la piedra, sus palabras fueron horadando mi confianza en mí misma, hasta que ya no quedó nada. Los años 80 fueron los más difíciles de mi matrimonio, aunque en ese momento yo no me daba cuenta de lo mal que estaba la situación, porque ya me había acostumbrado a vivir así. Es como cuando tienes dolor de muelas muy seguido. Al principio duele muchísimo, pero después el cuerpo se acostumbra y ya casi no lo sientes, aunque el diente siga igual de enfermo. En 1982, cuando México estaba pasando por esa crisis económica tan terrible, Aurelio perdió gran parte de sus tierras porque no pudo pagar unos préstamos que había pedido para modernizar el equipo de cultivo. Eso lo puso de muy mal humor durante meses, y yo me convertí en el lugar donde él descargaba toda su frustración. «Si tú fueras una esposa más inteligente», me decía, «me habrías aconsejado que no pidiera esos préstamos.
Pero tú nunca opinas nada útil. Nunca aportas nada bueno a esta familia. Yo tengo que tomar todas las decisiones solo porque contigo es como estar casado con una pared. Cuando yo le recordaba que él nunca me había platicado de los préstamos, que nunca me había pedido mi opinión sobre esos asuntos, porque siempre me decía que las mujeres no entendíamos de negocios, se enojaba más. No trates de echarme la culpa de tus propias limitaciones, me decía. Una mujer inteligente se da cuenta de las cosas, aunque el marido no se las explique. Por esa época empezó a compararme constantemente con otras mujeres del pueblo. Mira a Esperanza, la esposa de mi compadre Roberto, me decía. Ella sí ayuda a su marido con el negocio. Sí sabe de números, sí da buenas ideas. Por eso a Roberto le va tan bien. O me decía, Doña Carmen, la que vende verduras en el mercado. Esa sí es una mujer trabajadora. Se levanta a las 3 de la mañana para ir por la mercancía, conoce bien a la clientela, sabe regatear con los proveedores. No como tú, que con trabajo sabes hacer el quehacer de la casa. Esas comparaciones me dolían muchísimo porque me hacían sentir como si yo fuera la única mujer del pueblo que no sabía hacer bien las cosas. Empecé a evitar salir de la casa porque me daba pena encontrarme con las otras mujeres, porque pensaba que ellas se iban a dar cuenta de lo inútil que era yo. En 1983 pasó algo que me marcó profundamente. Mi hermana menor, Rosa, se separó de su marido porque él le pegaba. En esa época el divorcio era algo casi impensable en los pueblos, y Rosa fue muy criticada por toda la comunidad. La gente decía que seguramente ella había hecho algo para que su marido le pegara, que las mujeres buenas sabían cómo mantener contentos a sus maridos. Cuando Rosa llegó a la casa de mis papás con sus 2 hijos pequeños, pidiendo refugio, Aurelio me prohibió que la fuera a visitar. «No quiero que andes cerca de tu hermana», me dijo. «No quiero que se te peguen sus malas costumbres. Una mujer que abandona a su marido es una mujer sin moral. Y yo no quiero que mi esposa se junte con gente así». «Pero le pegaba, Aurelio», le dije. «Llegó toda golpeada, con moretones en la cara». Él me contestó, «Si una mujer hace bien las cosas, su marido no tiene por qué pegarle. Tu hermana seguramente le daba motivos. ¿Y ahora qué va a pasar con esos niños sin padre? Van a crecer sin disciplina. Van a ser unos malvivientes». Yo obedecí y no fui a ver a mi hermana, aunque me dolía mucho el corazón. Más tarde me enteré de que Rosa se había ido a trabajar a la Ciudad de México y que estaba saliendo adelante con sus hijos. Pero Aurelio nunca me dejó tener contacto con ella otra vez. «¿Ves?», me decía cada vez que alguien mencionaba a Rosa. «Por eso las mujeres necesitan un marido que las guíe. Tu hermana pensó que podía vivir sola. Y ¿mira dónde acabó? Trabajando como sirvienta en casa ajena. Si hubiera sido más obediente con su marido, seguiría en su casa viviendo tranquila». Esos comentarios me daban mucho miedo porque me hacían pensar que si yo algún día me separaba de Aurelio, iba a acabar igual que Rosa, sola, trabajando para otros, siendo criticada por toda la gente. Y como yo me consideraba menos inteligente y menos capaz que Rosa, estaba segura de que me iría peor que a ella. En 1985, empecé a tener problemas de salud. Me dolía mucho la cabeza casi todos los días. Me daba agruras constantemente. No podía dormir bien por las noches y me sentía cansada aunque no hubiera hecho mucho trabajo. Cuando le dije a Aurelio que quería ir al doctor, me dijo que eso eran puros inventos míos. «Tú no tienes nada», me decía. «Lo que tienes es flojera y ganas de llamar la atención. ¿Crees que tengo dinero para estar pagando doctores porque a ti se te ocurre que estás enferma? El doctor va a decir que no tienes nada y vamos a haber gastado dinero de a gratis». Cuando insistí en que sí me sentía mal, me dijo, «Si tanto te duele la cabeza, es porque no tienes la conciencia tranquila. Las mujeres que cumplen bien con sus obligaciones duermen tranquilas y no se enferman de nervios. A lo mejor estás pensando cosas que no debes estar pensando». Nunca fui al doctor. El dolor de cabeza y la falta de sueño se volvieron parte de mi vida diaria, como el dolor de muelas que ya no duele porque te acostumbraste a él. Ahora sé que todos esos síntomas eran por el estrés de vivir con una persona
que constantemente me hacía sentir mal conmigo misma, pero en ese momento yo pensé que efectivamente tenía algo malo en la conciencia. Durante esos años, Aurelio desarrolló una estrategia nueva para hacerme sentir mal. Me empezó a contar historias de otras mujeres que supuestamente hacían mejor las cosas que yo. Hoy fui a casa de mi compadre Jesús, me decía, y su esposa nos sirvió una comida deliciosa. ¿Qué manera de cocinar tiene esa mujer? La carne estaba suavecita, el arroz en su punto, y unos frijoles que hasta parecían de restaurante. Me dio pena porque recordé la comida que tú me diste ayer, que estaba toda quemada. O me decía, vi a doña Esperanza en el mercado y tenía a sus 4 hijos perfectamente vestidos y peinados, todos limpiecitos, todos obedientes, todos educados. ¿Qué diferencia con nuestros hijos, que siempre andan despeinados y con la ropa arrugada? Se nota quién es buena madre y quién nomás hace como que sabe ser madre. Estas historias me hacían sentir terrible porque yo hacía todo lo que podía por cocinar bien y por mantener a los niños limpios y educados, pero nunca parecía ser suficiente. Empecé a pensar que tal vez había algo malo en mí, alguna falla fundamental que me impedía ser una buena esposa y una buena madre como las otras mujeres. Para 1987, yo ya había desarrollado la costumbre de disculparme por todo constantemente. Si la comida no estaba exactamente como a Aurelio le gustaba, yo le decía, «Perdón, sé que no quedó muy buena. La próxima vez la voy a hacer mejor». Si los niños hacían ruido, yo le decía, «Perdón, ahorita los calmo». Si él llegaba cansado del trabajo y yo no notaba inmediatamente que necesitaba que lo dejara descansar, yo le decía, «Perdón, no me di cuenta de que venías muy cansado». También desarrollé la costumbre de preguntarle todo antes de hacer cualquier cosa. ¿Te parece bien si mañana lavo la ropa? ¿Crees que debo comprar tomates en el mercado? ¿Te molesta si les pongo a los niños la ropa azul? Tenía tanto miedo de hacer algo que a él no le gustara que preferí dejar de tomar decisiones por mí misma. Una tarde de 1988, mi hijo Esteban, que ya tenía 14 años, me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Estábamos en la cocina y yo estaba preparando la cena mientras él hacía la tarea en la mesa. De repente me vio y me dijo, «Mamá, ¿por qué siempre le pides permiso a mi papá para todo? La mamá de mi amigo Carlos no le pide permiso a su papá para nada». Yo me quedé helada porque me di cuenta de que mi hijo se había dado cuenta de algo que yo ya ni siquiera notaba, que había perdido completamente la capacidad de actuar por mí misma. Le dije, «Es que tu papá sabe más que yo, mijo. Por eso es mejor preguntarle las cosas». Esteban me dijo, «Pero mamá, tú también sabes cosas. Tú sabes cocinar, sabes cuidarnos, sabes muchas cosas. ¿Por qué dices que no sabes nada?» Esa pregunta me dolió tanto que no supe qué contestarle. Solo le dije, «No hagas preguntas, mejor haz tu tarea». Pero esa conversación se me quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. Empecé a observar cómo me comportaba y me di cuenta de que efectivamente había perdido completamente la confianza en mi propia capacidad de hacer las cosas bien. Pero en lugar de alarmarme, pensé que eso probablemente estaba bien, que las mujeres casadas debían consultar todo con sus maridos. En 1990, cuando cumplimos 17 años de casados, Aurelio organizó una pequeña fiesta para celebrar. Invitó a algunas familias del pueblo y en un momento de la celebración se puso a hablar de lo bien que le había ido en el matrimonio. «Tengo mucha suerte», dijo frente a todos, «de tener una esposa tan obediente y tan dedicada a la familia. Ilma nunca me causa problemas, nunca me lleva la contraria, siempre hace lo que debe hacer, no como otros hombres que tienen esposas rebeldes que nomás los traen de cabeza». Todos los invitados me felicitaron por ser tan buena esposa, y yo me sentí orgullosa porque pensé que por fin estaba haciendo bien las cosas. No me di cuenta de que lo que Aurelio estaba celebrando era que había logrado convertirme en una persona sin voluntad propia, sin opiniones, sin deseos, sin personalidad. Esa noche, después de que se fueron los invitados, Aurelio me dijo, «¿Viste qué orgulloso estoy de ti? Has aprendido a ser una verdadera esposa. Al principio pensé que ibas a ser problemática como tu hermana Rosa,
pero te has vuelto una mujer de respeto. Yo le agradecí el cumplido, sin darme cuenta de que lo que él estaba haciendo era felicitarme por haber perdido mi identidad. Los años 90 trajeron cambios importantes para México y para nuestro pueblo, pero mi vida siguió igual de pequeña y limitada. La televisión llegó por fin a San Miguel de los Remedios, y por primera vez pude ver programas donde aparecían mujeres trabajando, mujeres que vivían solas, mujeres que tomaban decisiones importantes. Pero esas imágenes me parecían tan lejanas como si fueran de otro planeta. Mira esas locas de la televisión, me decía Aurelio cuando veíamos algún programa donde salían mujeres independientes. Se creen muy modernas, pero seguramente están solas porque ningún hombre las aguanta. Las mujeres que andan de libertinas siempre acaban mal. En 1992, cuando tenía 36 años, pasé por algo que ahora reconozco como mi primera gran crisis existencial, aunque en ese momento no sabía cómo llamarle a lo que estaba sintiendo. Una mañana me levanté y de repente me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que había hecho algo porque yo quisiera hacerlo, no porque Aurelio me dijera que lo hiciera, o porque fuera mi obligación como esposa y madre. Traté de recordar cuál era mi color favorito y no pude. Traté de recordar qué comida me gustaba más y no pude. Traté de recordar qué me hacía feliz y no pude. Era como si Ilma, la persona que yo había sido antes de casarme, hubiera desaparecido completamente y en su lugar hubiera quedado nomás la esposa de Aurelio y la mamá de Esteban, Esperanza y Aurelio Jr. Esa sensación me asustó muchísimo, pero no sabía con quién hablar de eso. No podía hablar con Aurelio porque él me iba a decir que esas eran tonterías, que las mujeres casadas no necesitaban tener gustos propios. No podía hablar con mi mamá porque ella siempre había vivido de la misma manera que yo. No podía hablar con las vecinas porque todas parecían estar contentas con su vida de amas de casa. Durante varios días me quedé con esa sensación extraña, como si fuera una actriz que hubiera estado representando un papel durante tanto tiempo que ya no recordaba quién era en realidad. Pero poco a poco esa sensación se fue desvaneciendo, ocupada por las tareas diarias, y volví a mi rutina normal de levantarme, hacer el quehacer, atender a la familia y acostarme. En 1994, mi hija Esperanza cumplió 18 años y empezó a tener novio. Un muchacho del pueblo vecino que se llamaba Miguel, de buena familia, trabajador y muy respetuoso. Pero cuando Esperanza me platicaba de sus conversaciones con Miguel, me sorprendía escuchar que ella tenía opiniones muy claras sobre todo, sobre qué carrera quería estudiar, sobre dónde quería vivir, sobre cuántos hijos quería tener, sobre qué tipo de matrimonio quería. «Mija», le dije un día, ¿no crees que deberías dejar que Miguel tome esas decisiones? Los hombres saben más del mundo que nosotras. Esperanza me volteó a ver con una cara de sorpresa que nunca voy a olvidar. «¿Por qué, mamá?», me dijo. «Yo también tengo cerebro. Yo también puedo pensar qué es lo mejor para mi vida». Esa respuesta me dejó muda porque me di cuenta de que mi hija tenía algo que yo había perdido hacía mucho tiempo, la certeza de que su opinión valía, de que ella tenía derecho a decidir sobre su propia vida. Y en lugar de alegrarme por ella, me dio miedo, porque pensé que esa actitud la iba a meter en problemas. «Es que las mujeres que son muy obstinadas», le dije, «no consiguen buenos maridos. Los hombres quieren esposas que los respeten, no esposas que les lleven la contraria en todo». Esperanza me contestó, «Mamá, yo no quiero un marido que no respete mis opiniones. Quiero un marido que me vea como su igual, no como su empleada». Esa conversación me puso muy nerviosa porque sabía que si Aurelio escuchaba a Esperanza hablar así, se iba a enojar muchísimo. Esa misma noche le conté lo que había pasado, esperando que él me diera consejos para orientar mejor a nuestra hija. «Esa muchacha está muy alzada», me dijo Aurelio, «y todo es culpa tuya. No la has educado bien, no le has enseñado cuál es el lugar de la mujer. Ahora va a ser muy difícil corregirla porque ya está grande, pero todo hubiera sido diferente si tú hubieras sido una mejor madre». Me dolió muchísimo que me culpara por la personalidad fuerte de Esperanza, pero también me preocupó porque
No quería que mi hija sufriera por no saber adaptarse a lo que los hombres esperaban de las mujeres. Durante las siguientes semanas traté de convencerla de que fuera más flexible, más dócil, más parecida a lo que yo pensaba que debía ser una buena mujer. Pero Esperanza no me hizo caso. En 1995 se casó con Miguel y desde el principio estableció una relación completamente diferente a la mía con Aurelio. Ella trabajaba como maestra en una escuela primaria, tomaba decisiones sobre el dinero de la casa junto con su marido y expresaba sus opiniones sin miedo. Y lo más sorprendente de todo era que Miguel parecía respetarla y valorarla precisamente por eso. Ver el matrimonio de mi hija me causaba sentimientos muy contradictorios. Por un lado me daba gusto que fuera feliz, pero por otro lado me hacía preguntarme si yo había estado equivocada todo este tiempo. ¿Era posible que las mujeres pudieran ser respetadas por sus maridos sin necesidad de volverse invisibles? ¿Era posible que hubiera otra manera de ser esposa? Pero esas preguntas me daban miedo porque implicaban que yo había desperdiciado más de 20 años de mi vida siendo una persona que en realidad no necesitaba ser. Era más fácil pensar que Esperanza había tenido suerte de encontrar un marido raro que la dejaba hacer lo que quería, que aceptar que tal vez había otras opciones que yo nunca había explorado. En 1997 mi papá se enfermó de diabetes y tuve que ir a cuidarlo porque mi mamá ya estaba muy mayor. Aurelio me dio permiso de ir 2 veces por semana, pero siempre con la condición de que no descuidara mis obligaciones en la casa. Durante esas visitas a la casa de mis papás, conocí a varias mujeres que venían a ayudar con los cuidados, enfermeras, trabajadoras sociales, voluntarias de la iglesia. Me sorprendió mucho platicar con ellas, porque todas tenían vidas muy diferentes a la mía. Algunas estaban casadas pero trabajaban, otras vivían solas, otras habían enviudado y habían aprendido a valerse por sí mismas. Una de esas mujeres se llamaba doctora Patricia Ruiz. Tenía más o menos mi edad, era de Pachuca y había estudiado enfermería en la Ciudad de México. Estaba divorciada y había criado a sus 2 hijos sola. Cuando me contó su historia, yo no podía creer que fuera posible vivir así. ¿Y no te dio miedo quedarte sola?, le pregunté. Al principio sí, me contestó, pero después me di cuenta de que era mejor estar sola que estar mal acompañada. Mis hijos y yo somos muy felices. Tenemos una vida tranquila y yo puedo tomar todas las decisiones sin tener que pedirle permiso a nadie. ¿Pero cómo le haces para mantener la casa?, le pregunté. Trabajo, me dijo simplemente. Gano mi propio dinero y con eso mantengo a mi familia. No es fácil, pero tampoco es imposible. Esas conversaciones con la doctora Patricia me abrieron un mundo que yo no sabía que existía. Me di cuenta de que había mujeres que vivían vidas completamente diferentes a la mía, que tomaban decisiones, que trabajaban, que se mantenían a sí mismas y que no solo sobrevivían sino que eran felices. Pero cada vez que regresaba a mi casa después de esas visitas, Aurelio me hacía sentir como si hubiera estado haciendo algo malo. ¿De qué tanto platican esas mujeres?, me preguntaba. Espero que no te estén llenando la cabeza de ideas raras. Las mujeres divorciadas siempre andan tratando de convencer a las mujeres casadas de que se separen de sus maridos, porque les da envidia ver matrimonios estables. En 1998 mi papá murió, y con él se acabaron mis visitas regulares a la casa de mis papás y mi contacto con esas mujeres diferentes. Volví a mi rutina normal, pero algo había cambiado en mí. Por primera vez en muchos años había conocido ejemplos reales de mujeres que vivían de otra manera, y aunque trataba de no pensar en eso, esas imágenes se habían quedado grabadas en mi mente. Aurelio debió haber notado algo diferente en mí, porque empezó a hacer comentarios más frecuentes sobre los peligros de que las mujeres se volvieran demasiado independientes. Mira lo que está pasando en el país, me decía. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay más mujeres que abandonan a sus familias. Todo por culpa de esas ideas modernas que les meten en la cabeza. Para el año 2000, cuando cumplimos 27 años de casados, yo tenía 44 años y había empezado a sentir algo que no sabía cómo describir. No era exactamente tristeza, no era exactamente enojo, no era exactamente miedo.
Era como una sensación de vacío, como si estuviera viviendo una vida que no era realmente mía. Pero cada vez que esa sensación aparecía, yo la aplastaba recordándome a mí misma que tenía suerte de tener un marido que me mantenía, hijos sanos, una casa donde vivir. No seas malagradecida, Ilma, me decía a mí misma. Hay mujeres que estarían felices de tener lo que tú tienes. Los primeros años del siglo XXI trajeron cambios importantes a mi vida, aunque al principio yo no me di cuenta de que esos pequeños cambios me estaban preparando para el gran momento que vendría después. Es como cuando va a temblar. Primero se sienten unas vibracitas muy pequeñas que casi no se notan, pero que le están avisando a la Tierra que algo grande está por suceder. En 2001, mi hijo Esteban se casó y se fue a vivir a Pachuca con su esposa. En 2003, Aurelio Jr. terminó la preparatoria y consiguió trabajo en una fábrica de cemento cerca de Tulancingo. De repente, la casa que había estado llena de voces y movimiento durante casi 30 años se quedó muy silenciosa, con nomás Aurelio y yo. Al principio pensé que iba a ser bonito tener tiempo para nosotros dos, como cuando éramos recién casados. Pero me di cuenta de que Aurelio y yo ya no teníamos nada de qué platicar cuando no estaban los hijos de por medio. Él llegaba del trabajo, comía, veía televisión y se acostaba. Yo hacía el quehacer, preparaba la comida y también me acostaba. Éramos como dos extraños que vivían en la misma casa. Fue durante esa época cuando empecé a tener mucho tiempo libre por primera vez en décadas. Los hijos ya no necesitaban que los cuidara. La casa se ensuciaba menos. La comida era más fácil de preparar para 2 personas, y en esas horas vacías empecé a pensar en cosas en las que no había pensado durante años. Me daba cuenta de que tenía 47 años y no sabía qué me gustaba hacer. No sabía si me gustaba leer porque Aurelio siempre había elegido lo que yo podía leer. No sabía si me gustaba la música porque en la casa nomás se escuchaba lo que a él le gustaba. No sabía si me gustaba cocinar ciertos platillos porque siempre cocinaba lo que él prefería. Una tarde de 2004, mientras Aurelio estaba en el campo, me puse a revisar unas cajas viejas que habíamos guardado en el cuarto de arriba. Entre fotografías y papeles, encontré un cuaderno que había tenido cuando era jovencita, antes de casarme. Era un cuaderno donde yo escribía mis pensamientos, mis sueños, cosas que quería hacer cuando fuera mayor. Al leer esas páginas me quedé helada. La muchacha que había escrito esas palabras quería estudiar para ser maestra, quería viajar a otras ciudades, quería aprender a tocar guitarra, quería tener un negocito propio vendiendo comida. Esa muchacha tenía planes, tenía ilusiones, tenía una personalidad muy clara. ¿Qué había pasado con esa Ilma? ¿En qué momento había desaparecido? Me senté en el piso del cuarto, con el cuaderno en las manos, y por primera vez en muchos años lloré no de tristeza sino de coraje. Coraje conmigo misma por haber permitido que esa muchacha muriera. Coraje con Aurelio por haberla matado poquito a poquito. Coraje con el mundo por haberme hecho creer que las mujeres no tenían derecho a tener sueños propios. Esa noche, cuando Aurelio llegó, yo estaba diferente. No sabía exactamente qué era lo que había cambiado, pero sentía como si algo se hubiera despertado dentro de mí, después de haber estado dormido durante décadas. Era una sensación extraña, como cuando te duele una muela y de repente deja de doler, y entonces te das cuenta de que habías estado viviendo con dolor sin darte cuenta. En los siguientes meses, empecé a hacer pequeños experimentos de independencia. Cuando Aurelio me preguntaba qué quería que me trajera del mercado, en lugar de decirle, lo que tú creas que está bueno, le decía exactamente qué verduras quería. Cuando me preguntaba qué quería ver en la televisión, en lugar de decirle, lo que tú quieras, le decía qué programa me interesaba a mí. Eran cambios muy pequeños, pero Aurelio los notó inmediatamente. ¿Qué te pasa últimamente?, me preguntó un día. Estás muy rara, no sé, como muy decidida. Antes eras más flexible. Yo le dije que no me pasaba nada, que nomás estaba tratando de ser más clara en lo que quería. A mí no me gusta cuando las mujeres son muy decididas, me dijo. Eso es de mujeres liberadas, y las mujeres liberadas nunca son felices. Mira a tu hermana Rosa. ¿Crees que es feliz viviendo sola en la Ciudad de México?
Seguramente está arrepentida de haberse separado de su marido. Pero esa vez, por primera vez en décadas, sus palabras no me convencieron completamente. Una vocecita muy pequeña en mi cabeza me decía: ¿y cómo sabes que Rosa no es feliz? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella para saber cómo está? En 2005 pasó algo que me marcó profundamente. Mi hermana Esperanza, la que seguía viviendo en el pueblo, me contó que había visto a Rosa cuando fue a la Ciudad de México a visitar a unos parientes. «Ilma», me dijo, «Rosa está muy bien. Tiene un trabajito en una oficina, un departamentito bonito, y se ve contenta». Me dijo que nunca se había arrepentido de haberse separado de su marido. Esa información me revolucionó por dentro. Durante todos esos años yo había creído que Rosa estaba sufriendo, que se había arrepentido, que estaba pagando las consecuencias de haber sido rebelde. Pero resultaba que no solo estaba bien, sino que estaba contenta. Esa noche no pude dormir pensando en Rosa. Si ella había podido rehacer su vida después de separarse, ¿significaba eso que las mujeres sí podían vivir solas? ¿Significaba eso que yo había estado equivocada todos estos años? Durante 2006 empecé a observar más atentamente a las mujeres que conocía. Me di cuenta de que en el pueblo había varias mujeres que trabajaban. La señora que tenía la tienda de abarrotes, la que vendía comida en el mercado, la que hacía vestidos por encargo. Y todas parecían desenvolverse perfectamente bien en sus negocios. También me di cuenta de que cuando iba a Pachuca con Aurelio para hacer compras, veía mujeres manejando carros, mujeres entrando y saliendo de oficinas, mujeres que claramente tenían trabajos y responsabilidades importantes, y no se veían infelices ni desgraciadas como Aurelio siempre me había dicho que se veían las mujeres que trabajaban. Una tarde de 2007, mientras esperaba a Aurelio afuera de un banco en Pachuca, se me acercó una señora como de mi edad que me reconoció del pueblo. Era Carmela Jiménez, que había sido compañera mía en la primaria, pero que se había ido del pueblo cuando nos casamos. «Ilma», me dijo, «qué gusto verte. ¿Cómo has estado todos estos años?» Nos pusimos a platicar y me contó que se había casado con un hombre de Pachuca, que había estudiado corte y confección, y que tenía un taller donde hacía ropa para varias tiendas de la ciudad. «¿Y no te dice nada tu marido de que trabajes?», le pregunté. Carmela se rió y me dijo, «Al contrario, está muy orgulloso de mí. Dice que soy muy inteligente para los negocios y que gracias a mi trabajo hemos podido comprar la casa y mandar a nuestros hijos a la universidad». Esa conversación me dejó pensando durante semanas. Había conocido a una mujer de mi misma edad, del mismo pueblo, con la misma educación que yo, que había logrado tener una vida completamente diferente. Y su marido no solo no se oponía a que trabajara, sino que estaba orgulloso de ella. En 2008, cuando cumplí 52 años, tuve una conversación muy importante con mi hija Esperanza. Estábamos preparando mole para una fiesta familiar cuando ella me dijo, «Mamá, ¿por qué nunca trabajaste? ¿Nunca quisiste hacer algo además de cuidar la casa?» La pregunta me tomó desprevenida porque hacía años que nadie me preguntaba qué había querido yo. «Es que en mi época las mujeres casadas no trabajaban», le dije. «Pero mamá», me contestó, «mi suegra tiene tu edad y siempre trabajó. Tiene un puesto de tacos en Pachuca y ha mantenido a su familia junto con su esposo durante 30 años. Tu papá nunca hubiera permitido que yo trabajara», le dije. Esperanza se quedó callada un momento y después me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mamá, ¿tú alguna vez le dijiste a mi papá que querías trabajar? ¿O nomás asumiste que él no te iba a dejar?» Esa pregunta me cayó como balde de agua fría, porque me di cuenta de que tenía razón. Yo nunca le había dicho a Aurelio que quería trabajar porque había asumido que me iba a decir que no. Pero, ¿y si me había equivocado? ¿Y si había desperdiciado décadas de oportunidades por miedo a una negativa que tal vez nunca hubiera llegado? Durante los siguientes meses, empecé a plantearme preguntas que nunca me había hecho. ¿Qué pasaría si le dijera a Aurelio que quería aprender algo nuevo? ¿Qué pasaría si le dijera que quería tener un trabajito? ¿Qué pasaría si le dijera que quería visitar a mi hermana Rosa en la Ciudad de México? En 2009 decidí hacer una pequeña prueba. Le dije a Aurelio que quería apuntarme a unas clases de repostería
Quedaban en la cabecera municipal los sábados por la mañana. Para mi sorpresa, no se opuso rotundamente como yo esperaba. ¿Para qué quieres aprender eso?, me preguntó. Para hacer mejores postres para la familia, le dije. Y a lo mejor para vender algunos y tener un dinerito extra. Él lo pensó un momento y me dijo: bueno, pero nada más los sábados. Y que no te quite tiempo para tus obligaciones de la casa. Empecé a ir a las clases de repostería y fue como si hubiera descubierto un mundo nuevo. No solo aprendí a hacer pasteles y galletas más elaborados, sino que conocí a otras mujeres de mi edad que también estaban aprendiendo cosas nuevas. Había señoras que estaban estudiando computación, otras que estaban aprendiendo inglés, otras que habían empezado pequeños negocios. Por primera vez en décadas, me sentí parte de un grupo donde no era la esposa de Aurelio, sino simplemente Ilma. Las otras mujeres me preguntaban mi opinión sobre las recetas, me pedían consejos, me incluían en sus conversaciones. Me di cuenta de que sí tenía cosas interesantes que decir, de que sí era capaz de aprender cosas nuevas. En las clases de repostería conocí a una señora que se llamaba Doña Remedios, que tenía 58 años y acababa de abrir una panadería después de que su marido murió. Al principio tenía mucho miedo, me contó, porque nunca había trabajado. Pero resulta que sí sabía hacer muchas cosas, no más que nunca me había dado la oportunidad de descubrirlo. ¿Y no es muy difícil manejar un negocio?, le pregunté. No más difícil que manejar una casa, me contestó, y mucho más satisfactorio, porque lo que ganas es tuyo, y nadie te puede decir cómo gastarlo. Estas conversaciones fueron plantando semillitas en mi cabeza. Empecé a pensar que tal vez yo también podría tener un negocito pequeño. Tal vez podría vender los pasteles que estaba aprendiendo a hacer. Tal vez podría tener mi propio dinero, mis propias decisiones, mi propia identidad más allá de ser esposa y madre. En 2010 empecé a vender pasteles por encargo a algunas vecinas. Eran pedidos pequeños. Pasteles para cumpleaños, galletas para fiestas infantiles, pies para reuniones familiares. Pero por primera vez en mi vida adulta, estaba ganando dinero por mi propio trabajo, y esa sensación era embriagante. A Aurelio al principio no le dio mucha importancia porque los pedidos eran pocos y el dinero que ganaba era poco. Pero conforme fueron pasando los meses, los pedidos fueron aumentando y yo empecé a ganar más dinero. Y con ese dinero, empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me compré ropa que me gustaba, sin preguntarle a Aurelio si le parecía bien. Me compré libros de cocina para aprender más recetas. Hasta me compré un radio pequeño para escuchar música mientras trabajaba. ¿De dónde sacaste dinero para eso?, me preguntó Aurelio cuando vio el radio. De la venta de pasteles, le dije. Ah, me contestó. No sabía que estabas ganando tanto. No sonaba molesto, pero tampoco sonaba contento. Sonaba sorprendido. Para 2011 yo ya tenía una clientela fija de unas 15 familias que me encargaban pasteles regularmente. Había puesto un anuncio pequeño en la tienda de Don Jacinto y había empezado a recibir pedidos de gente que no conocía. Mi negocito estaba creciendo y yo me sentía orgullosa de mí misma de una manera que no había sentido en décadas. Pero conforme mi negocio crecía, Aurelio empezó a hacer comentarios negativos. «Ya andas muy ocupada con tus pasteles», me decía. «Ya casi no tienes tiempo para atenderme como antes». O me decía: «Espero que no se te esté subiendo a la cabeza eso de que tienes tu dinero. Las mujeres que ganan dinero se vuelven muy altaneras». Esos comentarios me dolían porque era cierto que había cambiado. Ya no estaba disponible para Aurelio las 24 horas del día como antes. Si tenía un pedido importante, a veces la comida se hacía más tarde. Si tenía que entregar un pastel, a veces llegaba a la casa cuando él ya había llegado del trabajo. Pero por primera vez en mi vida, esos cambios no me parecían algo malo. Me parecían normales, como si fuera normal que una persona tuviera obligaciones y horarios que no giraran completamente alrededor de otra persona. En 2012, cuando cumplí 56 años, Aurelio y yo tuvimos nuestra primera pelea fuerte en décadas. Yo había recibido un pedido muy grande: hacer el pastel de boda para la hija de una familia de Pachuca. Era un trabajo que me iba a tomar 3 días y me iba a pagar muy bien,
pero también significaba que durante esos 3 días iba a estar muy ocupada. Cuando le dije a Aurelio, se enojó muchísimo. ¿Estás loca?, me dijo. ¿Cómo vas a desatender la casa 3 días por un pastel? ¿Qué voy a comer? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a lavar mi ropa? Por primera vez en más de 30 años de matrimonio, le contesté. Aurelio, vas a comer lo mismo que has comido toda la vida. Yo no me voy a ir del pueblo. Nomás voy a estar ocupada unas horas extra. Y en cuanto a lavar tu ropa, tienes manos para lavarla tú mismo si es tan urgente. Se quedó helado porque nunca me había contestado así. ¿Quién te crees que eres para hablarme de esa manera?, me gritó. Se te olvidó que soy tu marido. Se te olvidó cuál es tu lugar en esta casa. Pero esta vez, en lugar de disculparme y obedecer como había hecho toda la vida, le dije, no se me ha olvidado que eres mi marido, pero también yo soy tu esposa, no tu empleada, y este trabajo es importante para mí. Esa pelea duró varios días. Aurelio no me hablaba, comía en silencio, y me hacía el vacío como castigo por haberle faltado al respeto. Antes, ese tipo de castigo me hubiera funcionado perfectamente. Me hubiera disculpado, hubiera cancelado el pedido, hubiera vuelto a ser la esposa obediente de siempre. Pero esta vez no. Esta vez hice el pastel de boda. Lo entregué a tiempo, cobré mi dinero, y me sentí orgullosa de mi trabajo. Y cuando Aurelio vio que su silencio no me había hecho cambiar de opinión, empezó a hablarme otra vez, aunque con una actitud diferente. Creo que ese fue el momento en que ambos nos dimos cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Yo ya no era la mujer que obedecía sin cuestionar, y él ya no tenía el control absoluto que había tenido durante décadas. Durante los siguientes años, mi negocio siguió creciendo, y yo seguí cambiando. En 2013, renté un espacito pequeño en la cabecera municipal para tener una panadería formal. En 2014 contraté a una muchacha joven para que me ayudara los fines de semana. En 2015 empecé a vender mis productos en el mercado de Pachuca los domingos. Cada uno de estos pasos representaba una decisión que yo tomaba sin pedirle permiso a Aurelio. No era que lo desafiara abiertamente, pero había dejado de considerarlo el único dueño de las decisiones importantes de mi vida. Y conforme yo iba cambiando, también iba descubriendo cosas sobre mí misma que había olvidado durante décadas. Descubrí que me gustaba levantarme temprano porque las mañanas eran silenciosas y me daban tiempo para pensar. Descubrí que me gustaba la música de trío y que me sabía las letras de muchas canciones que no había cantado en años. Descubrí que me gustaba leer revistas de cocina y que tenía buenas ideas para mejorar recetas. Pero también descubrí cosas que no me gustaban de mi vida. Descubrí que no me gustaba que Aurelio decidiera qué programas veíamos en la televisión, sin preguntarme mi opinión. Descubrí que no me gustaba que diera por hecho que yo iba a limpiar sus cosas, sin que él me ayudara. Descubrí que no me gustaba que hablara de mí como si fuera su propiedad, cuando estábamos con otras personas. Para 2016, cuando tenía 60 años, yo ya me había convertido en una persona completamente diferente a la que había sido cuando me casé. Tenía mi propio negocio, mis propios ingresos, mis propias amigas, mis propios intereses, pero seguía casada con un hombre que no había cambiado nada en 40 años, que seguía esperando que yo fuera la misma mujer invisible que había sido siempre. Esa diferencia empezó a crear una tensión constante en la casa. Aurelio se quejaba de que yo había cambiado mucho, de que ya no era la esposa que él había conocido. Antes eras más dulce, me decía. Antes eras más atenta conmigo. Antes me respetabas más. Y tenía razón. Yo sí había cambiado. Ya no era dulce cuando él me criticaba injustamente. Ya no era atenta cuando él esperaba que yo dejara mis cosas importantes para atender sus cosas menores. Ya no lo respetaba automáticamente solo por ser hombre cuando él no respetaba mi trabajo o mis opiniones. El problema contigo, me dijo un día en 2017, es que el dinero se te subió a la cabeza. Ahora te crees muy importante porque vendes unos pasteles. Pero no se te olvide que sin mí no serías nada. Sin mí no tendrías ni casa donde vivir. Esas palabras me dolieron, pero también me hicieron enojar de una manera que no había sentido antes. ¿Cómo era posible que después de más de 40 años de matrimonio
Después de haber criado 3 hijos, después de haber cuidado su casa y su comida y su ropa durante décadas, él todavía pensara que yo no era nada sin él. Esa noche, cuando él ya se había dormido, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado en los últimos años. Me di cuenta de que había estado viviendo 2 vidas paralelas. La vida de la esposa obediente que seguía representando cuando estaba con Aurelio y la vida de la mujer independiente que era cuando estaba trabajando en mi negocio. Y de repente me pregunté, ¿por qué tengo que vivir 2 vidas? ¿Por qué no puedo ser la misma persona en mi casa que soy en mi trabajo? ¿Por qué tengo que seguir fingiendo que soy una persona que ya no soy? Esa pregunta se me quedó dando vueltas en la cabeza durante meses. Cada vez que Aurelio me trataba como si fuera su empleada, cada vez que me hablaba como si mis opiniones no valieran, cada vez que daba por hecho que yo iba a hacer lo que él quisiera sin consultarme, esa pregunta volvía. ¿Por qué tengo que seguir viviendo así? En 2018 pasó algo que cambió mi perspectiva para siempre. Mi hermana Rosa, después de más de 20 años sin venir al pueblo, decidió visitarnos para el Día de las Madres. Cuando la vi bajar del autobús en la terminal de la cabecera municipal, no podía creer lo bien que se veía. Rosa tenía 64 años, 2 años menos que yo, pero se veía mucho más joven. Estaba elegantemente vestida, con el pelo bien arreglado, una sonrisa tranquila y una manera de caminar que mostraba seguridad en sí misma. Se veía como una mujer que había vivido la vida en sus propios términos. Durante su visita de una semana, Rosa me contó todo lo que había hecho durante esos años en la Ciudad de México. Había trabajado en una oficina hasta jubilarse. Había viajado a varias ciudades de la República. Había aprendido computación. Había tomado cursos de inglés. Había tenido algunos novios que la habían tratado con respeto. ¿Y nunca te arrepentiste de haberte separado?, le pregunté una tarde mientras tomábamos café en mi panadería. Rosa se rió y me dijo, «Ilma, fue la mejor decisión de mi vida. Los primeros años fueron difíciles, no te voy a mentir, pero después me di cuenta de que era mejor estar sola que estar mal acompañada». «Pero, ¿no te daba miedo la soledad?», insistí. «Al principio sí», me contestó, «pero después descubrí que estar sola no es lo mismo que estar solitaria. Cuando estás sola puedes elegir con quién pasar tu tiempo, puedes hacer lo que te gusta, puedes tomar tus propias decisiones. Es muy diferente a estar con alguien que te hace sentir invisible». Esas palabras se me clavaron en el corazón porque describían exactamente cómo me había sentido durante la mayor parte de mi matrimonio. Invisible, como si fuera un mueble más de la casa, útil pero sin personalidad propia. Durante esa semana Rosa también conoció a Aurelio después de tantos años, y yo pude observar la diferencia entre cómo él me trataba a mí y cómo trataba a Rosa. Con Rosa era respetuoso, educado, incluso un poco nervioso. Le preguntaba su opinión sobre las noticias, la escuchaba cuando hablaba, no la interrumpía ni la contradecía. Conmigo, en cambio, seguía siendo el mismo de siempre. Daba por hecho que yo iba a servirle su café. Esperaba que yo limpiara todo después de las comidas. Me hablaba como si mis comentarios no fueran importantes. Me interrumpía cuando yo estaba contando algo. «¿Te das cuenta de cómo te habla?», me preguntó Rosa una tarde cuando estábamos solas. «¿Cómo me habla?», le dije haciéndome la que no entendía. «Te habla como si fueras una empleada», me dijo. «No como si fueras su esposa. Y tú le permites que te trate así». «Es que así ha sido siempre», le dije. «Desde que nos casamos, él ha sido así». «Pero Ilma», me dijo Rosa, «tú eres la misma persona que eras cuando te casaste. No has crecido, no has aprendido cosas nuevas, no has cambiado en todos estos años». Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. Era cierto que yo había cambiado muchísimo en los últimos años. Había desarrollado habilidades que no sabía que tenía. Había conocido gente nueva. Había construido un negocio exitoso. Había descubierto aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. «Entonces», me dijo Rosa, «¿por qué sigues permitiendo que Aurelio te trate como si fueras la misma muchacha de 16 años que se casó con él? ¿Por qué no le exiges que reconozca a la mujer en la que te has convertido?» Cuando Rosa se fue de regreso a la Ciudad de México, me sentí muy confundida. Por un lado, me había dado mucho gusto verla,
y comprobar que había hecho una buena vida para ella. Por otro lado, su visita me había hecho cuestionarme muchas cosas que había dado por sentadas durante años. Durante las siguientes semanas no podía dejar de pensar en las palabras de Rosa. ¿Era cierto que yo permitía que Aurelio me tratara mal? ¿Era cierto que podía exigir un trato diferente? ¿Era posible cambiar una relación que llevaba más de 40 años funcionando de la misma manera? En julio de 2018, 2 meses después de la visita de Rosa, tuve una conversación muy importante con mi hija Esperanza. Estábamos preparando la comida para una reunión familiar cuando ella me dijo: «Mamá, me da mucho gusto ver cómo has cambiado en los últimos años. Te ves más contenta, más segura de ti misma». «¿Tú crees que he cambiado mucho?», le pregunté. «Muchísimo», me contestó. «Antes eras como un fantasma en tu propia casa. Ahora eres una persona real, con personalidad propia. Mi papá todavía no se acostumbra, pero yo creo que es lo mejor que te ha pasado en la vida». «¿Y qué opinas de cómo me trata tu papá?», le pregunté con curiosidad. Esperanza se quedó callada un momento y después me dijo: «Mamá, honestamente, a veces me da pena ver cómo te habla. Miguel jamás me hablaría a mí como mi papá te habla a ti, y yo nunca le permitiría que me hablara así. Es que son generaciones diferentes», le dije. «En mi época los matrimonios eran diferentes». «Mamá», me dijo Esperanza con mucha ternura, «no estás muerta. Todavía tienes muchos años por delante. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida siendo tratada como si no valieras nada?». Esa pregunta me persiguió durante meses. ¿De verdad quería pasar los siguientes 20 o 30 años de mi vida fingiendo que era una persona que ya no era? ¿De verdad quería seguir siendo invisible en mi propia casa? En septiembre de 2018 cumplí 62 años, y por primera vez en décadas, Aurelio no me organizó ninguna celebración, ni me compró ningún regalo. Cuando le pregunté por qué, me dijo: «Se me olvidó. Últimamente estás tan ocupada con tu negocio que pensé que ya no te importaban esas cosas». Esa respuesta me dolió muchísimo. No porque no hubiera habido celebración, sino porque se daba cuenta de que había cambiado, pero interpretaba ese cambio como si hubiera dejado de importarme mi propia vida, mi propia familia, mis propios sentimientos. Esa noche, mientras él veía televisión, yo me fui a caminar por el pueblo. Era una noche clara, con muchas estrellas, y mientras caminaba, empecé a hacer una lista mental de todas las cosas que habían cambiado en mi vida en los últimos años, y todas las cosas que seguían igual. Las cosas que habían cambiado: tenía mi propio negocio, ganaba mi propio dinero, tenía amigas nuevas, había desarrollado nuevas habilidades, me sentía orgullosa de lo que había logrado, tenía confianza en mi capacidad para tomar decisiones. Las cosas que seguían igual: en mi casa seguía siendo tratada como una empleada, mis opiniones seguían sin ser valoradas, mis logros seguían sin ser reconocidos, mis necesidades emocionales seguían sin ser consideradas. Y ahí, caminando por las calles de San Miguel de los Remedios bajo las estrellas, tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí que ya no iba a vivir 2 vidas paralelas. Decidí que la mujer que era en mi trabajo iba a ser la misma mujer que fuera en mi casa. Decidí que iba a exigir el respeto que me había ganado con mis propios méritos. No sabía exactamente cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo iba a hacer. Tenía 62 años, pero por primera vez en décadas me sentía joven, me sentía fuerte, me sentía capaz de cambiar mi vida. Los siguientes meses los dediqué a planear exactamente qué era lo que quería cambiar y cómo lo iba a lograr. No era que quisiera terminar mi matrimonio necesariamente, pero sí quería transformarlo en una relación donde yo fuera tratada como una persona completa, no como una sombra. Empecé a hacer pequeños cambios estratégicos en mi comportamiento. Cuando Aurelio me hablaba de manera despectiva, ya no me quedaba callada. Le decía con voz tranquila pero firme: «No me gusta que me hables de esa manera. Puedes pedirme las cosas con respeto». Cuando él daba por hecho que yo iba a hacer algo sin consultarme, le decía: «Eso no lo vamos a decidir tú solo. Es algo que nos afecta a los dos y tenemos que platicar las opciones». Cuando él criticaba mi trabajo o minimizaba mis logros, le decía: «Mi negocio es importante para mí y espero que lo respetes.
igual que yo respeto tu trabajo. Al principio Aurelio pensó que era una etapa que se me iba a pasar, pero conforme fueron pasando los meses y yo seguía manteniendo mi nueva actitud, se dio cuenta de que era un cambio permanente. En marzo de 2019, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. Yo le dije: Aurelio, necesitamos hablar seriamente sobre nuestro matrimonio. Yo he cambiado mucho en los últimos años y necesito que nuestra relación también cambie. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Quiero decir que ya no soy la muchacha de 16 años que se casó contigo. Soy una mujer de 63 años que ha aprendido muchas cosas, que tiene su propio negocio, que tiene sus propias opiniones y que merece ser tratada con respeto en su propia casa. Pero si yo te respeto, me dijo. No, Aurelio, le contesté. Tú me toleras, pero no me respetas. El respeto significa valorar mis opiniones, reconocer mis logros, incluirme en las decisiones importantes, hablarme como si fuera tu igual, no como si fuera tu empleada. Esa conversación fue muy difícil porque Aurelio no entendía por qué yo quería cambiar algo que había funcionado durante tantos años. Éramos felices, me decía. ¿Por qué quieres complicar las cosas? Pero yo le expliqué que él había sido feliz porque tenía todo lo que quería. Una casa limpia, comida caliente, ropa lavada y una esposa que nunca lo molestaba con sus propias necesidades. Pero yo, le dije, no he sido feliz durante muchos años. He estado cómoda, he estado segura, he estado ocupada, pero no he sido feliz. Y ahora que sé lo que es sentirse realizada, ya no puedo regresar a ser invisible. Durante los siguientes meses, trabajamos en intentar construir una nueva dinámica en nuestro matrimonio. Aurelio hizo algunos esfuerzos por tratarme de manera más igualitaria. Me preguntaba mi opinión sobre algunas decisiones. Me ayudaba ocasionalmente con el quehacer. Reconocía públicamente el éxito de mi negocio. Pero había algo fundamental que no cambió. Él seguía viendo estos cambios como concesiones que me estaba haciendo, no como derechos que yo había ganado. Seguía sintiendo que él era quien tenía el poder en la relación y que yo le debía estar agradecida por permitirme tener más voz. En enero de 2020, cuando cumplimos 47 años de casados, me di cuenta de que por más que los dos estuviéramos tratando de adaptar nuestro matrimonio, había diferencias fundamentales que eran imposibles de resolver. Él necesitaba sentirse como el jefe de la familia, y yo ya no podía fingir que era su subordinada. Fue durante la pandemia del coronavirus, cuando estuvimos encerrados en la casa durante meses, que las tensiones llegaron al límite. Al estar juntos todo el día, todos los días, se hizo evidente que ya no teníamos nada en común más allá de la historia compartida. En octubre de 2020, después de una pelea particularmente fuerte, donde él me dijo que me estaba volviendo una vieja amargada, porque ya no era tan complaciente como antes, tomé una decisión que había estado considerando durante meses. Le dije: Aurelio, creo que necesitamos separarnos por un tiempo. Los dos necesitamos espacio para pensar qué es lo que realmente queremos de la vida. Él se quedó completamente helado. ¿De qué estás hablando?, me dijo. Las mujeres de tu edad no se separan de sus maridos. ¿Qué va a decir la gente? La gente puede decir lo que quiera, le contesté, pero yo ya no puedo seguir viviendo una vida que no me pertenece. He descubierto quién soy realmente, y esa persona no puede ser feliz en un matrimonio donde tiene que fingir que es otra. Esa fue la conversación que cambió mi vida para siempre. El 15 de noviembre de 2020, cuando tenía 64 años, me mudé a un departamento pequeño en Pachuca, que renté con los ahorros de mi negocio. Por primera vez en mi vida adulta, iba a vivir sola. Los primeros días en mi departamento de Pachuca fueron los más extraños de mi vida. Después de 47 años de matrimonio, de repente me encontré en un espacio completamente silencioso, donde nadie esperaba que le sirviera comida. Nadie me decía a qué hora debía acostarme. Nadie opinaba sobre qué programas de televisión debía ver. El departamento era pequeño pero bonito. Una recámara, una sala comedor, una cocina y un baño con regadera. Estaba en un segundo piso, con una ventana grande que daba a un parque pequeño, donde los niños jugaban en las tardes.
Era exactamente del tamaño perfecto para una persona que estaba aprendiendo a vivir para sí misma. Las primeras noches lloré mucho, no por tristeza, sino por una mezcla de miedo y emoción que no sabía cómo manejar. Por un lado tenía terror de haber cometido el error más grande de mi vida. Por otro lado tenía una sensación de libertad que no había experimentado desde que era una muchacha soltera. Lo primero que hice fue establecer mis propias rutinas. Me levantaba a la hora que quería, desayunaba lo que se me antojaba, escuchaba la música que me gustaba mientras hacía el quehacer. Eran cosas muy simples, pero para mí representaban revoluciones gigantescas. Durante las primeras semanas, Aurelio me llamaba todos los días para decirme que regresara a la casa. «Esto es una locura, Ilma», me decía. «¿Qué estás tratando de demostrar? Ya demostraste tu punto. Ahora regresa, y podemos hablar de cómo mejorar las cosas». Pero yo le explicaba que no se trataba de demostrar un punto o de castigarlo. Se trataba de que yo necesitaba descubrir quién era realmente, cuando no tenía que adaptar mi personalidad a las expectativas de otra persona. «No entiendo qué más quieres», me decía. «Tienes una casa bonita, un marido que te mantiene, hijos que te quieren. ¿Qué más puede querer una mujer de tu edad?». Esa pregunta me confirmaba que él realmente no entendía lo que había cambiado en mí. Seguía pensando que las mujeres no tenían necesidades emocionales más allá de la seguridad material. Mis hijos reaccionaron de maneras muy diferentes. Esperanza me apoyó completamente desde el principio. «Me da mucho gusto que por fin hayas decidido vivir para ti, mamá», me dijo. «Siempre pensé que te habías perdido a ti misma en el matrimonio». Esteban y Aurelio Jr. estaban más confundidos y preocupados. «¿Por qué ahora, mamá?», me preguntaba Esteban. «¿Por qué después de tantos años? ¿No pudieron arreglar las cosas hablando?». Les expliqué que habíamos tratado de arreglar las cosas durante meses, pero que había diferencias fundamentales que no se podían resolver con conversaciones. «Tu papá necesita una esposa que sea su subordinada», les dije, «y yo ya no puedo ser esa persona. He descubierto que tengo valor por mí misma, no solo como la esposa de alguien o la madre de alguien». En diciembre de 2020 expandí mi negocio de repostería. Como ya no tenía que coordinar mis horarios con los de Aurelio, podía trabajar más horas y aceptar más pedidos. Contraté a 2 muchachas más para que me ayudaran y empecé a vender mis productos en 3 mercados diferentes de Pachuca. Por primera vez en mi vida, todo el dinero que ganaba era completamente mío. No tenía que consultarle a nadie cómo gastarlo. No tenía que justificar por qué me compraba ciertas cosas. No tenía que esconder compras para evitar críticas. Me compré ropa que me gustaba, aunque fuera un poco más juvenil de lo que Aurelio hubiera considerado apropiado para una mujer de mi edad. Me compré libros, aunque no fueran del tipo que él hubiera aprobado. Me compré plantas para decorar mi departamento, aunque a él nunca le hubieran gustado las plantas dentro de la casa. Cada compra, por pequeña que fuera, representaba un acto de autodeterminación. Estaba reconstruyendo mi identidad, objeto por objeto, decisión por decisión. En enero de 2021, cuando llevaba 2 meses viviendo sola, pasó algo maravilloso. Me di cuenta de que ya no me sentía sola. Al principio había confundido el silencio con la soledad, pero poco a poco me di cuenta de que eran cosas completamente diferentes. El silencio de mi departamento era un silencio elegido, un silencio lleno de posibilidades. Era diferente al silencio que había tenido en mi matrimonio, que era un silencio impuesto, un silencio donde yo había desaparecido. Empecé a hacer actividades que nunca había podido hacer cuando estaba casada. Me inscribí en un curso de computación para aprender a manejar mejor mi negocio. Me uní a un grupo de lectura que se reunía los martes en la biblioteca municipal. Empecé a ir a clases de baile los jueves en un centro comunitario. En todas estas actividades conocí mujeres de mi edad que tenían historias parecidas a la mía. Algunas estaban divorciadas, otras enviudadas, otras solteras que nunca se habían casado. Pero todas tenían algo en común. Habían aprendido a ser felices consigo mismas. Doña Mercedes, de 67 años, me contó que se había divorciado a los 60 después de un matrimonio muy difícil. «Los primeros años fueron duros», me dijo, «pero ahora no cambiaría mi vida por nada. Tengo paz, tengo tranquilidad y hago exactamente lo que quiero hacer».
La señora Consuelo, de 72 años, nunca se había casado y había trabajado como secretaria toda su vida. La gente siempre me tenía lástima porque no tenía marido, me contó, pero yo nunca me sentí incompleta. Tuve una vida muy plena, viajé mucho, estudié cosas que me interesaban, mantuve amistades profundas. Estas conversaciones me ayudaron a entender que había muchas maneras de ser mujer, muchas maneras de ser feliz, muchas maneras de tener una vida significativa. Durante toda mi vida adulta yo había pensado que solo había una manera correcta de vivir: casada, subordinada, invisible. En marzo de 2021, 4 meses después de separarme, Aurelio me pidió que nos viéramos para hablar. Nos encontramos en un café de Pachuca, territorio neutral donde los dos pudiéramos hablar con tranquilidad. Se veía mayor, más cansado, un poco perdido. Me contó que había tratado de manejar la casa solo, pero que todo se le hacía muy difícil. No sabía que fuera tan complicado hacer todo lo que tú hacías. Me dijo: cocinar, limpiar, lavar, planchar. Me he dado cuenta de que trabajabas mucho más de lo que yo pensaba. Esa confesión me emocionó porque era la primera vez en 47 años que él reconocía abiertamente el valor de mi trabajo doméstico. Pero también me di cuenta de que su reconocimiento llegaba demasiado tarde. Lo apreciaba, pero ya no lo necesitaba para sentirme valorada. Ilma, me dijo, ¿tú crees que podríamos intentar otra vez? Creo que he entendido algunas cosas que antes no entendía. Podríamos intentar tener un matrimonio más igualitario. Era una conversación que había imaginado muchas veces durante esos meses, y había pensado que si Aurelio me ofrecía cambios reales, tal vez podríamos intentar reconstruir nuestro matrimonio. Pero cuando llegó el momento de la conversación real, me di cuenta de que ya no quería regresar. «Aurelio», le dije con mucha ternura, «te agradezco que hayas reflexionado sobre estas cosas, y me da mucho gusto que te hayas dado cuenta del trabajo que yo hacía. Pero el problema no es solo que no valoraras mi trabajo. El problema es que yo perdí mi identidad en nuestro matrimonio, y ahora que la he recuperado, no quiero volver a arriesgarla. Pero podríamos intentar hacer las cosas diferentes», insistió. «Aurelio», le dije, «tú tienes 67 años. Durante 47 años has sido una persona que necesita sentirse como el jefe de la familia. No es malo ser así, pero yo ya no puedo ser la persona que necesita un jefe. He aprendido a ser mi propio jefe». Esa conversación fue muy dolorosa para los dos, pero también fue muy honesta. No terminamos enojados ni con resentimientos. Terminamos con una comprensión mutua de que habíamos crecido en direcciones diferentes y que cada uno necesitaba buscar su felicidad por su propio camino. En mayo de 2021 iniciamos los trámites de divorcio. Fue un proceso largo y complicado, no por problemas legales sino por la presión social. En un pueblo como San Miguel de los Remedios, que una mujer de 65 años se divorciara era prácticamente inaudito. Mucha gente me criticó. «Está muy vieja para estar haciendo esas locuras», decían. «Pobrecito don Aurelio, después de tantos años de matrimonio que su mujer lo abandone. Seguramente se le metieron ideas raras en la cabeza». Pero también hubo gente que me apoyó. Mujeres que se acercaron a contarme en secreto que admiraban mi valor, que ellas también habían pensado en hacer cambios en sus vidas, pero que no se atrevían. «Usted nos está demostrando que sí se puede», me dijo una señora de 58 años, que tenía una situación parecida a la que yo había tenido. «Nos está enseñando que nunca es tarde para ser feliz». En octubre de 2021, cuando tenía 65 años, mi divorcio se finalizó oficialmente. Ese día, cuando salí del juzgado con los papeles en la mano, sentí algo que no había sentido nunca en mi vida adulta. La sensación de ser completamente libre. No libre de responsabilidades, porque mi negocio me daba muchas responsabilidades. No libre de compromisos, porque seguía siendo madre y abuela. Pero libre de tener que fingir que era una persona que no era. Libre de tener que vivir de acuerdo a las expectativas de alguien más. Esa noche celebré sola en mi departamento, con una cena que me preparé exactamente como me gustaba, con música que me gustaba, viendo un programa de televisión que me gustaba. Era una celebración pequeña,
pero para mí fue la celebración más significativa de mi vida. Durante los siguientes meses mi vida se fue estabilizando en una nueva normalidad. Mi negocio siguió creciendo, mis amistades se fueron profundizando, mi relación con mis hijos se fue ajustando a mi nueva situación. Esteban y Aurelio Jr. tardaron más tiempo en aceptar mi decisión, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que yo estaba más contenta, más tranquila, más presente cuando estaba con ellos. Ya no era una madre amargada que cargaba con frustraciones no resueltas. Era una madre realizada que podía darles atención de calidad sin resentimientos. En diciembre de 2021, un año después de haberme mudado a Pachuca, hice balance de todo lo que había cambiado en mi vida. La lista era impresionante. Tenía mi propio departamento, decorado exactamente como me gustaba. Tenía un negocio próspero que me daba no solo ingresos, sino también satisfacción personal. Tenía nuevas amigas que me conocían como Ilma, no como la esposa de Aurelio. Había aprendido a usar una computadora, a manejar mis finanzas, a tomar decisiones importantes sin consultar a nadie. Pero lo más importante era que había recuperado mi identidad. Sabía qué me gustaba y qué no me gustaba. Sabía cuáles eran mis valores, mis principios, mis límites. Sabía que tenía valor como persona, independientemente de mi relación con otras personas. En enero de 2022, cuando cumplí 66 años, organicé mi primera fiesta de cumpleaños en décadas. Invité a mis nuevas amigas, a mis hijos y nietos, a las muchachas que trabajaban conmigo en el negocio. Fue una celebración alegre, llena de gente que me apreciaba por lo que yo era, no por los servicios que yo les daba. Durante la fiesta, mi nieta de 15 años me dijo algo que me llegó al corazón. «Abuela, me gusta mucho más como eres ahora. Antes eras como un fantasma, pero ahora eres una persona real». Los niños siempre dicen la verdad sin filtros, y sus palabras me confirmaron que el cambio que yo sentía por dentro también era visible por fuera. Ese año también empecé a ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones parecidas a la que yo había vivido. Doña Carmen, una señora de 60 años del pueblo, vino a pedirme consejos sobre cómo empezar un negocio propio. La señora Patricia, de 58 años, me preguntó cómo había encontrado el valor para separarme. Me di cuenta de que mi historia podía ser útil para otras mujeres que estaban considerando hacer cambios en sus vidas, pero que tenían miedo de las consecuencias. Empecé a platicar más abiertamente sobre mi experiencia, no para convencer a nadie de que se divorciara, sino para mostrar que había opciones diferentes a las que tradicionalmente se consideraban normales. Lo más importante, les decía a estas mujeres, es que nunca es tarde para conocerse a una misma. Yo tenía 60 años cuando empecé a descubrir quién era realmente. Y miren todo lo que he logrado en estos años. En 2023, a los 67 años, decidí escribir mi historia. Primero la escribí para mí misma, como una manera de procesar todo lo que había vivido. Pero después me di cuenta de que podía ser útil para otras mujeres, así que empecé a compartirla más ampliamente. Hoy, mientras les cuento esta historia, tengo 68 años y puedo decir con toda honestidad que estos últimos años han sido los mejores de mi vida. No porque hayan sido fáciles, sino porque han sido auténticos. Por primera vez en décadas, estoy viviendo mi propia vida, no la vida que alguien más diseñó para mí. Mis queridos, cuando reflexiono sobre todo lo que he vivido, me doy cuenta de que mi historia no es solo sobre un divorcio tardío o sobre empezar un negocio a los 60 años. Mi historia es sobre algo mucho más profundo. Es sobre recuperar mi alma. Durante 30 años permití que alguien más definiera quién era yo, qué valía yo, qué merecía yo. Permití que me convencieran de que mi única función en la vida era servir a otros, sin nunca preguntarme qué era lo que yo necesitaba para ser feliz. Hoy sé que eso fue un error terrible, pero también sé que no fue completamente culpa mía. Yo crecí en una época donde a las mujeres nos enseñaban que nuestro valor dependía de qué tan bien pudiéramos desaparecer dentro de nuestros roles de esposas y madres. Nos enseñaban que ser buena mujer significaba no tener necesidades propias, no tener opiniones propias, no tener sueños propios. Pero gracias a Dios, la vida me dio una segunda oportunidad. A los 60 años,
Cuando muchas personas piensan que ya es tarde para cambiar, yo descubrí que en realidad estaba empezando a vivir de verdad. El día que tomé la decisión de separarme, no sabía si estaba haciendo lo correcto. Tenía miedo de estar cometiendo el error más grande de mi vida. Tenía miedo de quedarme sola, de no poder mantenerme económicamente, de ser juzgada por toda la comunidad. Pero había algo más fuerte que el miedo. Había una voz en mi corazón que me decía: ya no puedes seguir fingiendo que eres alguien que no eres. Esa voz había estado callada durante décadas, pero cuando por fin la escuché, ya no pude ignorarla. Los primeros meses fueron muy difíciles. Hubo noches en que lloré de miedo, días en que dudé de mi decisión, momentos en que pensé que tal vez era mejor regresar a la comodidad conocida de mi matrimonio insatisfactorio. Pero cada vez que pensaba en regresar, me acordaba de cómo me había sentido durante esos años cuando estaba perdiendo mi identidad. Me acordaba de la sensación de estar viviendo una vida que no me pertenecía, de estar representando un papel que no había elegido. Y entonces me daba cuenta de que prefería enfrentar las dificultades de construir una vida auténtica que seguir viviendo la facilidad de una vida falsa. Hoy, después de 4 años de vivir sola, puedo decir que no me arrepiento ni un solo día de haber tomado esa decisión. Ha sido difícil, sí, pero ha sido mi dificultad, elegida por mí, enfrentada con mis propias fuerzas. He aprendido cosas sobre mí misma que nunca hubiera descubierto si hubiera seguido viviendo para otros. He desarrollado habilidades que no sabía que tenía. He formado amistades basadas en quien soy realmente, no en el papel que represento. Pero lo más importante es que he recuperado algo que había perdido durante décadas: el respeto por mí misma. Ahora sé que tengo valor como persona, independientemente de lo que haga por otros. Sé que mis opiniones importan, que mis necesidades son válidas, que mis sueños merecen ser perseguidos. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente a las que ya tienen más de 50, 60, 70 años, quiero decirles algo muy importante. Nunca es tarde para renacer. Nunca es tarde para recuperar su identidad. Nunca es tarde para exigir el respeto que merecen. No estoy diciendo que todas deban divorciarse. Cada situación es diferente. Y hay matrimonios que pueden transformarse cuando ambas personas están dispuestas a crecer juntas. Pero lo que sí estoy diciendo es que ninguna mujer debe resignarse a vivir una vida donde tiene que desaparecer para hacer felices a otros. Si ustedes están en una relación donde no se sienten valoradas, donde sus opiniones no importan, donde tienen que fingir ser alguien que no son, sepan que tienen opciones. Tal vez no sean opciones fáciles, pero existen. Si han perdido contacto con quienes eran antes de casarse, si no recuerdan qué las hacía felices, si sienten que han estado viviendo la vida de alguien más, sepan que nunca es tarde para reencontrarse consigo mismas. Empiecen con cosas pequeñas. Hagan algo que les guste, aunque sea solo por 1 hora a la semana. Expresen una opinión, aunque sea diferente a la de su pareja. Tomen una decisión sin consultar a nadie más, aunque sea qué ropa ponerse. Poco a poco, van a empezar a recordar quiénes son realmente. Y una vez que recuerden, ya no van a poder volver a olvidarlo. A mí me tomó 30 años darme cuenta de que estaba viviendo una vida que no era mía. Pero una vez que me di cuenta, me tomó solo 4 años construir una vida que es completamente mía. Hoy tengo 68 años y puedo decir con todo el corazón que soy la mujer más feliz del mundo. No porque mi vida sea perfecta, sino porque es auténtica. No porque no tenga problemas, sino porque son mis problemas, elegidos por mí, enfrentados con mis propias fuerzas. No porque sea la mujer más exitosa o la más admirada, sino porque soy finalmente yo misma. Y ustedes también pueden serlo. Nunca, pero nunca es tarde para renacer. Por favor, denle like a este video si les gustó mi historia. Suscríbanse al canal para escuchar más historias como esta. Y comenten contándome de qué parte de México nos están viendo. Me encanta saber que hay mujeres valientes en todo el país que están dispuestas a escuchar que nunca es tarde para ser felices. Y recuerden, ustedes valen mucho, mucho más de lo que tal vez alguien les ha hecho creer.
Nunca se olviden de eso. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Nos vemos en el próximo video, mis queridos.